Muy buenas tardes. Nuevamente en esta transmisión vamos a continuar en el estudio de la palabra de nuestro Dios, exponiendo los temas que a mi consideración es tan necesario para que un día nosotros lleguemos a heredar la vida eterna que nuestro Padre Celestial nos ofrece a través de su sagrado libro conocido como la Biblia. En esta ocasión nuevamente, en esta tarde, una vez más me acompaña esta mujer, una pieza tan importante en este ministerio de ministrando cadetes. Me refiero a mi esposa, la hermana Lucía. Ella es una mujer que para mí tiene las cualidades de aquella mujer Dorcas. Es una mujer servidora, me ha servido bastante. Es una mujer con las cualidades que tenía María, una mujer elegida, en lo cual iba a nacer aquella persona que va a traer la transformación del mundo. Ante sus nietos, ante sus hijos, viene siendo como Berenice y como Loida. Mis agradecimientos para ella, para Dios principalmente. En esta ocasión también vamos a aprovechar la oportunidad para dar a conocer el tema que nos corresponde para esta tarde. Los 4 principales atributos de Dios, que en esta ocasión estoy basando allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Para aquellos que están viendo, escuchando esta transmisión o lo verán más adelante, pues les invito a que analicen muy bien, porque sé que va a ser de mucho provecho, pero compartan, que es lo más importante. Así que vamos a elevarnos a Dios en una oración para empezar este estudio. Oremos. Querido Dios, amantísimo Padre, Dios de los cielos y nuestro, te alabamos tu santo nombre porque consideramos que es lo máximo, lo superior, lo más sublime que tenemos en nuestra vida, a quien hemos conocido mediante tu palabra, Señor. Estamos muy contentos y agradecidos contigo porque nos das la oportunidad de ser colaborador en la aportación de tu palabra, en llevar el mensaje con aquellas personas que aún te desconocen. Bendito Padre, suplicándote que perdone nuestros errores, ya que nuestras faltas es la que muchas veces obstaculiza nuestra vida cristiana, para que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Suplicamos, amoroso Padre, que nos perdone nuestras faltas y no nos tomes en cuenta. Usted bien sabe, bendito Padre, que nuestra intención es no ofenderte, no lastimarte, no cometiendo y haciendo errores contra ti, contra nuestra propia voluntad, sino por lo que está a nuestro alrededor muchas veces y por nuestra debilidad te fallamos. Perdónanos y que bendito Dios esté disponible en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto, para que este mensaje haya cabida en los corazones de tus hijos y de tus criaturas, para ampliar un poquito más el conocimiento. A mí dame la oportunidad, bendito Dios, para pronunciar palabras que estén de acuerdo a tu santa voluntad. Que yo sea un instrumento necesario para pronunciar tu palabra, pero seas tú, bendito Padre, el que hables mediante mi boca. Ayúdame, el bendito Dios, para hacer tu voluntad. En el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos tus bendiciones, pero de esa manera también te damos las gracias. Amén. Amén.
Apreciados hermanos, les invito a que abran su Biblia allá en la carta a los Hebreos en el capítulo 6, en el versículo 13, para empezar en el versículo 13 y concluir la lectura hasta en el versículo 18. Esto es de una promesa que nuestro Padre Celestial le hacía a Abraham. Siempre ha habido personas que cuando tiene alguna necesidad hace alguna promesa. Y nuestro Padre Celestial no es que tenga una necesidad, sino que lo estaba comprometiendo o estaba prometiendo a Abraham una cosa que en aquel entonces todavía no había sucedido, que su bendición iba a estar en Abraham y la multiplicidad de la descendencia de Abraham también iba a ser allí la bendición y la multiplicación de su generación de Abraham iba a venir mediante nuestro Dios. Y como no había otra cosa Dios en que prometer, en que jurar, más que se juró a sí mismo de su inmutabilidad. Vamos a dar lectura, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de la controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos por fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí está la lectura, hermanos. El tema que he titulado es los 4 principales atributos de Dios. Para aquellos hermanos, para aquellas personas que me conocen, mi debilidad, por eso estoy tratando de exponer los temas de una manera memorialmente y de una manera parafraseado, porque afortunadamente tengo este límite de la visión y no puedo alcanzar leer bien, pero mi mente está disponible. Trato de hablar parafraseadamente y doy los textos bíblicos para que ustedes los rectifiquen. Doy los textos bíblicos de una manera tranquila, despacio, para que ustedes vayan anotando y analicen, escudriñen, y toda duda, toda sugerencia, hágamelo llegar mediante comentarios, una o de otra forma, pero hágamelo llegar para así tratar de dar la respuesta de una manera confidencial a través de este medio. Vamos a desarrollar nuestro tema, hermanos. En Adiestrando y Ministrando Cadetes AMC, tengo la oportunidad de tener enlistado un poquito menos de 40 atributos que se le atribuye a sí mismo nuestro Dios mediante ese sagrado libro que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. La palabra atributo quiere decir
que se le atribuye, es decir, la característica, la cualidad de nuestro Dios, que son como 40, un poquito más de 40, un poquito menos de 40, pero en esta lección solamente vamos a ver a cuatro diferentes y principales atributos de nuestro Dios que a mi consideración personal son lo básico para que todo ser humano tenga una fe viva, una fe activa, una fe que funciona, una fe en lo cual puede hacer mover montañas, que puede transformar el ser humano. A mi consideración, hermanos, estos 4 atributos tiene la esencia, tiene las cualidades, tiene el secreto para transformar vidas. Le invito para que junto conmigo vayamos y me acompañas para poder desarrollar bien este tema. Estos 4 puntos que lo cual voy a desarrollar en este estudio es el resumen de los 40, vamos a decir, 40 atributos que podemos encontrar bíblicamente en la palabra de nuestro Dios. Entonces, el primer atributo que a mi consideración lo puedo decir que es para nuestro Dios es la inmutabilidad de nuestro Dios. Inmutable. También, número 2, la omnipotencia de nuestro Dios. Tercero, la omnipresencia de nuestro Dios. 4, la omnisciencia de nuestro Dios. Para poder desarrollar el primer punto, la inmutabilidad de nuestro Dios, puedo decir que la palabra inmutable significa que Dios nunca cambia. Dios es eterno. Él se ha permanecido intactamente porque Dios es espíritu y no se puede cambiar. Eso lo confirmó nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo un diálogo, una plática que transformó la vida de aquella mujer samaritana, y lo dijo allá en Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es inmutable, Dios es espíritu y no se puede cambiar, no se puede renovar nuestro Dios. Él no se hace viejo ni se hace nuevo, no se deteriora, no se caduca. Vamos a decir, hermanos, que ante su eternidad, Dios no se descontinúa. Toda esa familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tienen fecha de nacimiento, pero tampoco tienen fecha o algún acta de defunción. ¿Cuándo se van a morir? ¿Cuándo se va a morir el Padre? ¿Cuándo se va a morir el Hijo? ¿Cuándo se va a morir el Espíritu Santo? Dios es autosuficiente. Él no necesita de nada ni de nadie. Dios no necesita de mí. Dios no necesita de ningún ser humano, porque Dios en mí, Él sigue siendo Dios. Pero aún sin embargo, yo sin Dios no soy absolutamente nada ni nadie. Dios no es sustentable, hermanos. Él no necesita de ropa, Él no necesita de alimento, Él no necesita de descanso. En el libro de Éxodo capítulo 20, cuando leemos que Dios descansó de sus obras, descansó de crear otras nuevas creaciones, porque no descansó, porque ay de nosotros si Dios descansara tan solo un segundo o un minuto, descansara de no darnos respiración,
descansara en no darnos palpitar de nuestro corazón, vamos a lamentar, el mundo va a lamentar grande y poderosamente. Dios, hermanos, tampoco se cambia en sus promesas. Él lo que promete, cumple. Dios, hermanos, mediante su Hijo Jesucristo, pudo comprobar y habló de nuestro Señor Jesucristo, habló de la inmutabilidad de Dios, habló de la inmutabilidad del Padre, de Él mismo Jesucristo y de la inmutabilidad del Espíritu Santo. Allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, allí en el versículo 3, nuevamente, repito, Hebreos capítulo 7, versículo 3, lo voy a decir de manera parafraseado, que el sacerdocio de Jesucristo es muy semejante al sacerdocio de Melquisedec, un sacerdote del Antiguo Testamento, que ese Melquisedec, sin padre y sin madre, obtuvo su sacerdocio. Nuestro Señor Jesucristo también, sin padre y sin madre, también obtuvo un sacerdocio infalible, un sacerdocio superior a todos los sacerdotes, un sacerdocio muy superior, con mejores promesas, con mejores esperanzas, porque nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, Él es inmutable. Esto lo dijo el escritor, la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 13, en el versículo 8, cuando dijo el escritor, la carta a los Hebreos 13, 8, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo es el mismo ayer, no dice el mismo de ayer. Cristo dice, el escritor de la carta a los Hebreos dice, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso nos comprueba, hermanos, que la inmutabilidad de Cristo también forma parte de la inmutabilidad de Dios, que Cristo no se cambia, porque Cristo es eterno. Dios no vino ni tan siquiera de la nada, porque la nada nunca ha existido. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no nació de la nada. Él viene desde la eternidad, tras los siglos de los siglos. Él fue el primero que creó el tiempo. Por eso en la Biblia encontramos, Él es el principio y el fin. Pero en el principio, siglos atrás, nuestro Dios ya existía. Existía solo hasta que Él quiso crear el tiempo. Existían los tres y siempre va a existir por toda la eternidad a ese Dios, y vamos a ir acompañando nosotros todos los que vayamos a buscar con un corazón sincero y hagamos su voluntad, porque Él va a crear cielo nuevo y tierra nueva según sus promesas. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Como segundo lugar, quiero decir que con la omnipotencia de nuestro Dios es otro de los atributos que se le atribuye a nuestro Dios. Que Dios es omnipotente. Es decir, que para Dios no hay nada que sea imposible. Todo lo puede. En otras palabras se dice que Dios es
todopoderoso. Todo lo puede hacer. Esto lo dijo a Abraham. Génesis capítulo 18. Allá en el versículo 13 y 14. Cuando ya Abraham tenía 100 años y su esposa Sara de 90 años, iban a tener un hijo, Isaac. Pero Dios se lo prometió después de que Abraham había escuchado el mandato de Dios, cuando Jehová nuestro Padre le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Aléjate de tu tierra y de tus parientes y vas a aquella tierra donde yo te voy a demostrar. Y cuando Abraham lo creyó a Jehová Dios, salió y fue hacia la tierra donde Dios lo está llamando. Y una vez que estaba allá, una vez que Abraham se haya instalado, ya aún no tenía hijos. Ya con sus 100 años, ya Sara se había cesado la costumbre de una mujer cada 28 días. Ya no había esperanza de tener un hijo. Pero Dios le había dicho: de cierto te voy a bendecir grandemente, y tu generación, tu descendencia, lo voy a multiplicar. Por ahí dice un dicho que el que debe olvida, pero a quien le deben no se le olvida. Pero Dios no era así, como dice este dicho. Dios lo que promete, cumple. Y lo cumplió. Que si ya Abraham tenía 100 años, Sara 90, para Dios no hay nada imposible. Porque yo, dice el ángel, el enviado de Dios, yo a su debido tiempo voy a regresar. Y Sara, aunque se había reído por no creer del grande poder de Dios, voy a regresar ya cuando esté el niño. Y Dios lo prometió y así lo hizo. Lo hizo después con Ana, cuando nació Samuel. Lo hizo así con Juan el Bautista, cuando se lo prometieron a un hijo, a Zacarías, que su mujer iba a tener un hijo, para quitar su afrenta ante la sociedad. Nació Juan el Bautista, nació Samuel, nació Isaac, nació Jesús, sin tener acto carnal entre María y José. Hay allí el grande poder de nuestro Dios. Dios es todopoderoso. Dios tiene el absoluto poder. Vale la pena acercarnos a Dios. Vale la pena creer en ese atributo que Dios tiene, la inmutabilidad de Dios, y que Dios es todopoderoso. Vale la pena creer, hermanos. Podemos leer allá en la carta o en el libro de los Salmos, allá en el capítulo 139, allí en el versículo 13 al 18. Salmo 139, versículos 13 al 18. Allí es donde podemos leer, hermanos, cómo es que Dios, gracias por ser omnipotente, por ser todopoderoso, Él fue el que entró desde el vientre de mamá. De cada ser humano que somos, Él nos instaló desde el vientre de nuestra mamá. Cuando éramos mucho menos
en dimensión de grandeza, mucho menos que la punta de una aguja. Dios nos formó cuando ni aún movemos ni un miligramo de las balanzas, cuando realmente éramos una miniatura. Ya posteriormente, pues ya fuimos un embrión. Cuando pesábamos menos de 1 gramo, nuestra dimensión menos que la punta de una aguja. Y durante un lapso de tiempo, nuestro Padre Celestial de 40 semanas nos formó desde allá en el vientre de nuestra madre. Allí es donde Él trabajó para formarnos. Allí es donde los diferentes sistemas del cuerpo nos lo formó. El sistema óseo de los huesos. 206 huesos nos lo formó, desde la pieza más grande hasta la pieza más chiquita. 200 huesos nos fue formando y acomodando a cada cual entre bisagras y rótulas. Todo Dios nos acomodó. Nos acomodó también, nos instaló también el sistema neurológico. Es decir, el sistema como comúnmente conocemos, los 5 sentidos. Dios nos dio los 5 sentidos para poder disfrutar todo lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos. El sentido de la vista. Eclesiastés 3, 10 y 11 dice: para que podamos ver todas las cosas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor, más aún aquellas cosas que no la vemos, y que nos admiremos de esa belleza tan importante que Dios nos ha hecho, para que por medio de esa vista le demos gloria a nuestro Dios, lo cantemos, lo exaltemos, su grande nombre, su grande poder de nuestro Dios. Nos dio ese sentido del gusto para poder saborear los diferentes sabores, porque el día que nuestro paladar ya no funcione es señal de que ya estamos llegando a la fase final de nuestra vida. Pero el sentido del gusto, lo agrio, lo dulce, lo insípido que hay en los diferentes sabores, todo eso Dios nos ha puesto para que por medio de ello, de esos benditos y deliciosos sabores que existen, démosle gloria y honra a nuestro Dios. Bendito por los siglos de los siglos a nuestro Dios. A ese olfato que Dios nos ha puesto, que en lo cual podemos oler las diferentes cosas que están a nuestro alrededor, aún hasta nuestro olor y el buen olor que nos brinda nuestra pareja. Todo es para gloria de nuestro Dios, porque Él fue el que nos puso esos olfatos, esos oídos que nos alcanzan a prevenir, a prepararnos, a disfrutar de los sonidos que hay a nuestro alrededor. Todo eso
viene de parte de nuestro Dios. El tacto. Ese es también lo que nos avisa que cuando hay alguna parte de nuestro cuerpo, hay alguna herida o hay algún cuerpo extraño de nuestro cuerpo inmediatamente nos avisa, porque sentimos. Ese es el sentido del tacto. Esos 5 sentidos solamente nuestro Dios nos lo ha puesto. Así también podemos hablar de los diferentes órganos que tenemos internamente. Los riñones, el páncreas, el corazón, los pulmones, los intestinos, entre otros órganos. Todos esos diferentes órganos fue Dios el que nos puso aún desde antes de nacer. Y aquí otra cosa más importante, hermanos: la facultad mental, el sistema sensorial, que el ser humano, dice el apóstol Pablo en su carta, en la primera carta a los tesalonicenses, allí en el capítulo 5, en el versículo 23. Ustedes que tienen la oportunidad de buscar en su Biblia, buscan. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde dice: porque el deseo del apóstol Pablo para los hermanos de Tesalónica es que lo encuentre en el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, lo encuentren a los hermanos seguidores de Cristo de una manera irreprensible, toda su persona, toda su ser, cuerpo, alma y espíritu. Ese cuerpo que acabo de mencionar, que lo formó Dios desde allá, en el vientre de nuestra madre, también, hermanos, nos dotó con alma y con espíritu. Ese alma, hermanos, ese alma es la que tenemos en nuestro corazoncito, en nuestro cerebro. Allí radica el alma, que está compuesto en 3 cosas: la mente, emociones y voluntad. En esos 3 puntos, bajo esas 3 partes, la mente, la emoción y la voluntad, nos conocemos a sí mismo y nuestro Dios. Nadie a nuestro alrededor conoce de lo que somos más que nuestra alma y nuestro Dios. Por muy cercano que esté una pareja, una persona, no nos conoce como nos conocemos a sí mismo y nuestro Dios, mediante nuestro alma, emoción y voluntad. Y esa es la parte más importante de nuestro Dios. Ezequiel 18:20 dice: porque el alma que pecare, esa morirá. El pecado del Padre no puede llevar al pecado del Hijo, ni el Hijo al Padre. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Otro de los puntos sensoriales en los cuales nos dotó nuestro Padre Celestial es el espíritu. Es nuestro espíritu. Espíritu escrito con E minúscula.
Ese espíritu está conformado también por tres partes: la conciencia, la intuición y la comunión. Esta es la pieza en lo cual podemos conocer al Dios verdadero, al igual como aquellos que se entregan a los dioses falsos. Se entregan de espíritu, pero ese espíritu va a regresar a Dios. Eclesiastés 3:11. Por eso tenemos que cuidarlo mucho, porque ese espíritu nos lo dio Dios, nos lo dio el Padre, y ese quiere que ese espíritu tengamos contacto con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une con el espíritu del Señor, un espíritu es con él. Nos volvemos un solo espíritu con nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro espíritu lo entregamos a nuestro Señor Jesucristo por la ayuda del Espíritu Santo, con E mayúscula, Espíritu Santo. Desde ese momento, con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo y nuestro espíritu, ya no nos pertenece nuestro espíritu, porque ya somos uno con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo y nuestro espíritu personal. Ese espíritu, hermanos, está conformado con la conciencia, por la intuición y por la comunión. Dios desea que lo amemos como Él es espíritu. Dios es espíritu y busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Dios busca también a tales adoradores. Juan 4:24. Así que, hermanos, este estudio ya más ampliamente, si Dios permite, más adelante, hemos de estudiar cada una de sus partes, pero si el Señor lo permite. Todas nuestras partes, hermanos, nuestras extremidades, los dientes, Él sabe, nuestro Dios, cuánto diente nos dio, nos ha dado. Nuestras uñas, nuestro vello, nuestro cabello, nuestro todo. Aún así, Mateo 10:30 dice que aún nuestros cabellos están contados delante de Dios. Y nadie, ni nada lo puede hacer blanco, un solo cabello a la vez. Es Dios el que lo convierte de negro a blanco. Mateo capítulo 5:36. Si este es el cabello que de vez en cuando ahí lo estamos cortando, Dios lo aprecia mucho. Porque también dice allá en Lucas 21:18, dice, por más que los persiguen, lo critiquen, lo humillen, pero ni aún un cabello vuestro no se va a caer sin que antes supiera y que dé permiso nuestro Padre Celestial. Están contados nuestros cabellos. Nadie lo puede hacer blanco, aún estando negro. Y aún estando negro, blanco, nadie lo puede hacer negro.
y ni un cabello puede perecer sin la voluntad de Dios. Dios, hermanos, nos ha estimado mucho, muchísimo, muchísimo, hermanos. Así que nuestro Dios es omnipotente, todo lo puede, es inmutable. Lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Apocalipsis 3:7. Con eso cierro el segundo punto. Vamos al tercer punto. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir la palabra omnipresente? Quiere decir que Dios está como un hombre. Está presente en todo lugar. No hay ni un lugar que Dios no esté. He allí precisamente la controversia de nuestro Dios que le daba a David cuando David quería construir un templo para Dios. Aún hasta el mismo David, el rey David, reconoció la omnipresencia de nuestro Dios. Porque si es Dios, desde el primero, segundo y tercer cielo es el trono de nuestro Dios, dice que la tierra es el estrado de sus pies. Es el estrado, es la tarima, es el suelo donde pone los pies de nuestro Dios. Y vaya como dice el libro de los Salmos, el salmista, dice que la nube es el polvo que levanta Dios por medio de sus pies. Dios es omnipresente. Donde quiere está presente. Dice la Biblia, hermanos, allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, allí en los versículos 1 al 7, aquellos hermanos que tienen de memoria Salmos 91, 1 al 7, ya lo estará recitando. Dice la Biblia que el que se arrima en la sombra del omnipotente con sus alas debe estar cubierto. Hay un dicho muy vulgar: el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, dice el dicho vulgar. Pero la Biblia lo dice, hermanos, que la seguridad del justo radica en la protección prometida del Dios Todopoderoso. Esto lo dice en el versículo 1. Castillo mío, esperanza mío, dice el salmista allí en el versículo 2, porque es solamente Dios donde radica la esperanza del justo. Además, es el castillo donde puede ser liberado, donde debe ser auxiliado. Dice el versículo 4, con su pluma te puede cubrir y estarás segura, estarás seguro. Versículo 5 dice, no vas a tener temor
de la noche. Muchos le tienen miedo el canto del búho, de esos ruidos extraños que muchas veces se escuchan, porque hasta el hermano Agustín también le da crédito. Dice la Biblia, hermanos, allí en el versículo 5. Allí en el versículo 5, hermanos, que aún ni el terror nocturno nos ha de asustar, ni flecha que ande por ahí de día. Efesios capítulo 6, también el apóstol Pablo le aconsejaba a los hermanos de Éfeso que no le tengan miedo los dardos del fuego del enemigo. Efesios 6, 18. Hay muchos que practican la hechicería, la brujería y todo eso. Ellos mismos ni lo intentan tocar, porque saben que el cuerpo del cristiano es templo del gran rey, es casa del gran rey, y nadie se atreve a tocar ni poner una mano en la casa de un rey. Vaya, en la casa del presidente de la República. En el cristiano mora. Es la casa de nuestro Dios. Dice allá en el capítulo 9, versículo 14 de Zacarías. Zacarías capítulo 9. Vamos a empezar desde el versículo 6, donde dice nuestro Dios: ni aun la peste, ni aun la mortandad nos puede dañar. Puede caer 1000, como dijo el salmista. Puede caer 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero en ti no se te llegará nada, ninguna maldad. Prueba la ciencia. La ciencia dice que las bacterias y los virus radican la mayor parte donde hay suciedad, excremento, estiércol de animales. María y José hizo nacer, sobre todo por la voluntad de Dios, nacer a su Hijo Jesucristo en un pesebre, donde había animales, suciedad de animales, pero ni una bacteria, ni un virus alcanzó a infectar al bebé niño Jesús, ni a su madre. He allí la gloria, he allí la honra, he allí el cuidado, he allí la protección, he allí el todo poder de nuestro Padre Celestial. Merece la gloria y la honra que podemos dar a nuestro Padre Celestial. Nadie podemos huir de la presencia de nuestro Dios. Salmo 139, allí en los versículos 7 al 12. David, así como muchas veces de nosotros, cuando nos caemos físicamente,
o cuando nos caemos espiritualmente cometiendo algún error, algún pecado, inmediatamente queremos escondernos o desaparecernos en la presencia de alguien. También David, cuando cometió sus errores, no quería acercarse a Dios, pero bien sabía y entendía y comprendía que ante los ojos de Dios todos están descubiertos, porque no hay ningún lugar donde podemos escondernos de la presencia de Dios. Si vamos en la parte más alta, allí está Dios. Si vamos en la parte más profunda de la tierra, allá está Dios. Si vamos en la parte más lejana, allí está Dios. Si vamos donde vayamos, allí está nuestro Dios. En cada palpitar de nuestro corazón, en cada palpitar de nuestros pulmones, en cada poder ver, sentir, allí está el poder de Dios, allí está la obra maestra de Dios, allí está la mano poderosa de nuestro Dios. Entonces, nuestro Dios es omnisciente. Nuestro Dios es omnipresente. Nuestro Dios es omnipotente. Nuestro Dios es inmutable. Antes de concluir esto, porque el tiempo se nos acerca, quiero concluir con esto. Dios es omnisciente. Donde quiera está presente. No hay lugar donde nos podemos escapar. Tenemos que estar algún día ante la presencia de nuestro Dios. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para con los hombres, que muera una sola vez, y después de esto el juicio. De esa manera, no hay nadie ni nada más indispensable que Dios. Por ello, Él encargó, nuestro Señor Jesucristo encargó, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, las demás cosas, la comida, la vestimenta, el techo y todas las demás cosas, vendrán por añadidura. Escudriñad las Escrituras, porque tal parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces, hay que reconocer la grande importancia de nuestro Dios. La importancia. Dios es tan indispensable. Y para ello, nosotros tenemos que confiarnos en ese Dios inmutable, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios omnipresente, en ese Dios omnisciente. Todo lo sabe. Aún lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra inteligencia, todo Dios lo conoce. Dios lo conoce, que si en nuestro corazón, en nuestro intelecto, en nuestra inteligencia, más bien dicho, radica puros pecados ajenos que aprendemos, que adquirimos viendo pecados ajenos mediante la televisión o mediante la radio. Esa no es la voluntad de Dios.
Dios quiere que en nuestra mente radique su palabra, que radique esos 2 testamentos, que radique el antiguo y el nuevo, que conozcamos al Padre, que conozcamos al Hijo y que conozcamos al Espíritu Santo. No sea que entre nosotros, como dijo el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, en los versículos 15 al 17, no sea que entre nosotros que haya algún pecado oculto y eso nos traiga raíz de amargura. Le estoy hablando de esa manera porque los próximos estudios que estamos por desarrollar lo vamos a tomar en consideración eso, cómo Dios se puede agradar de nosotros para que nos pueda liberar de la condenación eterna. Porque dice el libro de Nahum, es fácil de memorizar eso. Nahum capítulo 1, en los versículos 2 y 3. Nahum 1, 2 y 3. Allí dice, hermanos, que Dios no dará por inocente al culpable. Tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Dios no dará por inocente al culpable, porque un día, dice Nahum, su flecha va a dar de beber sangre humana. Un día la espada de nuestro Dios va a dar carne, comer carne, sangre y carne de sus enemigos. Sangre y carne a aquellos que no buscaron a nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque te montones sobre ti jabón, lejía, la mancha de tu pecado aún permanecerá. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para limpiar nuestro ser, para transformarnos, para renovarnos. No una renovación fingida, no una transformación fingida, una transformación 100% real, una renovación 100% real, porque nuestro Dios tiene poder. Él, nuestro Padre Celestial, es el único que nos ha dotado con ese cuerpo, con ese alma y con ese espíritu, para que radique en el ser humano, así como cuando lo hizo Adán. Lamentablemente Adán, por la tentación que se le sobrevino, le falló a nuestro Padre Celestial. Y ese enemigo, Apocalipsis 12:9 dice que anda por todo el mundo engañando a la humanidad. Por eso es tan necesario que reconozcamos la inmutabilidad de nuestro Dios, la omnipotencia de nuestro Dios, es decir, el todopoder de nuestro Dios, la omnipresencia de nuestro Dios y la omnisciencia. Pero este Dios quiere radicar en nosotros, reconociendo tal como es, bajo esos resumidos 4 atributos de nuestro Dios.
quiere que usted lo reconozcas y que tú seas el templo donde radica nuestro Dios. Vamos a ver en la próxima transmisión precisamente eso, el templo de Dios, y desde allí vamos a terminar ese primer bloque y vamos a empezar con otro bloque más para estar en el reino de nuestro Dios y nos podamos darnos cuenta, si ya estamos, bendito sea nuestro Dios y la gloria y la honra es para nuestro Dios. Pero si aún no estás, no esperemos más tiempo. Es necesario acudir y acercarnos en el reino de nuestro Dios. Pero en las siguientes transmisiones lo vamos a dar los pasos para que usted también llegue juntamente con aquellos que van a heredar la eternidad hacia ese reino de nuestro Padre Celestial. No sin antes hacer la invitación de que comparten nuestra transmisión en Facebook, en YouTube, y nos puede encontrar como Adiestrando, Ministrando Cadetes. Comparta, suscríbete y regálanos ese like que nos interesa mucho, ya que por medio de eso podemos llegar a más corazones. Si usted también amas el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, comparta este mensaje con otros para que lleguen también. Y toda duda, todo comentario, háganoslo llegar y de una manera confidencial le vamos a estar dando la respuesta, particularmente o como usted pida mediante esta transmisión, esperando que Dios le siga bendiciendo grandemente y que el poder de nuestro Dios radique en ustedes para que vaya transformando, renovando vidas. Vamos a estarnos viendo en la próxima transmisión, esperando que Dios les siga bendiciendo siempre y poderosamente. Dios les bendiga.